Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, sean bienvenidos a una sesión más de su asignatura. Bueno, para la noche de hoy, pues vamos a hablar de un tema que es interesante en relación a cómo se dan esas operaciones, ese acercamiento a esas operaciones a los negocios internacionales, ¿no? Y pues de una u otra manera también como las estrategias de marketing pues generan o afectan significativamente esa actividad, ¿no? O facilitan o propenden o, o- o- o propician ese crecimiento en relación a esa actividad del marketing, de las operaciones internacionales, perdón, ¿cierto? Entonces, es claro, digamos que todas las empresas que cuando están en desarrollo o pretenden, como parte de sus estrategias, internacionalizarse, pues entender claramente cómo de una u otra manera se dan esos conceptos de consumo, ¿no? Dentro de esos diferentes mercados en los cuales pues pretenden abarcar o a los cuales pretenden llegar, ¿sí? Creo que ya hemos hablado suficiente al respecto, cuáles son esas actividades previas, esos evaluaciones, estudios de mercado, estudios de factibilidad que se deben hacer en relación a poder lograr ingresar o penetrar en un mercado específico donde pues de una u otra manera quizás no conocemos claramente cómo funcionan y para eso se dan esas evaluaciones previas, ¿no? Esos estudios de mercado para poder determinar todos esos diferentes elementos o ámbitos en los que se puede configurar o se configuran los negocios de las empresas y en los diferentes países, ¿no? Ámbito económico, social, político, cultural, que de una u otra manera, pues, hacen o generan que los negocios, las empresas, pues, puedan crecer, ¿no? Y que se puedan dar de mejor manera, realmente, ¿no? Como también de una otra, el contexto de digitalización afecta de manera positiva, naturalmente, la incorporación o el diseño o las estrategias de mercado o la incorporación o la generación de nuevos modelos de negocio. Sí, y cómo esas diferentes tecnologías pues también facilitan o potencializan esas diferentes actividades o iniciativas que se puedan llegar a tener, ¿no? O la otra característica en las cuales pues cuando las organizaciones, las empresas desarrollan estrategias orientadas hacia mercados muy, muy especializados, pues conocer claramente cuáles son las características en las cuales se movilizan, cuáles son esas curvas de demanda con las cuales de una u otra manera tendrán que enfrentarse y entender digamos, situaciones posibles que se puedan dar en esos mercados especializados, ¿no? Conocer claramente cuáles son pues, los factores que pueden llegar a generar o ser dinamizadores de crecimiento o de establecimiento o de disminución. Claramente conocer los productos sustitutos, ¿sí? Entender naturalmente cuáles esas, digamos, configuraciones de esa cadena de suministro mundial, importantísimo, ¿sí? Claramente, tener claramente identificado esos diferentes aspectos en relación a esa logística que se lleva a cabo o que está detrás de la presentación del abastecimiento de un producto, ¿sí? Cuáles son esos diferentes canales que se pueden dar para la comercialización del producto. ¿No? De una u otra manera, cuáles son esos costos en esa cadena de abastecimiento, supremamente interesante, importante, ¿sí? Es supremamente importante conocerlos, ya que pues finalmente a partir del conocimiento precisamente de esos costos de operación que se encuentran detrás de esa cadena de suministro, pues podremos establecer la viabilidad o no de un negocio, ¿no? Cuáles son esas, digamos, miren lo que ha pasado en estos días con la configuración de esos contenedores que se encuentran, pues supuestamente atrapados y que no se han podido movilizar y ponerlos a buen recurso en los diferentes puertos internacionales o más importantes del mundo para poder generar ese abastecimiento, ¿no? Entonces, como tener claro también esas condiciones de contingencia y demás, y qué está detrás y cómo opera
qué procesos operan específicamente detrás de esa cadena de suministro y cómo desde esa perspectiva logística, pues se pueden optimizar o mejorar quizás de pronto situaciones y superar contingencias como la que estamos mencionando, ¿no? Eh, Cómo de una u otra manera las organizaciones, las empresas van requiriendo personal calificado para el desarrollo de sus diferentes actividades, ¿no? Cada día, acuérdense que estamos en un concepto bien importante o digamos, no importante, digamos trascendental en el desarrollo de este proceso evolutivo de evolución humana, ¿sí? Y nos hemos identificado como esa, eh, primero, sociedad del conocimiento, ¿cierto? Los expertos nos han autodenominado sociedad del conocimiento y de otro lado nos encontramos en un contexto de revolución 4.0, ¿cierto? Entonces, eso implica una serie de dinámicas y de configuraciones diferentes, disrupción en la forma en que hacemos las cosas, eh, eh, un conocimiento más especializado en algunos aspectos, en algunos procesos o tareas, ¿sí? Que de una u otra manera implica necesariamente tener unas capacidades, unas habilidades y poder potencializarlas pues de mejor manera, ¿no? Indiscutiblemente, hoy en día, aunque parezca increíble, ¿no? Podemos encontrar personas que no tienen habilidades digitales. ¿Mm? Eso se convierte en una barrera, ¿no? Personas que ni siquiera conocen la ofimática básica, eso se convierte en una barrera, ¿no? Entonces, comenzar a superar todas esas serie de dificultades que sean en relación a la capacitación, ¿no? Permanentemente estarnos capacitando en eh, en los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelva la organización, ¿no? En liderazgo, capacitación en la utilización de quizás softwares especializados para análisis o para gestión de clientes o para gestión de procesos, softwares especializados en la generación de aspectos contables. Miremos hoy en día, ¿sí? Cómo se hace la obligatoriedad de la expedición de la factura electrónica, por ejemplo, para el caso local, nacional, ¿cierto? Entonces, las empresas, las organizaciones que no se han puesto al orden bueno, no se han puesto al día en ese concepto, pues están retrasadas, ¿no? Y cuando, digamos, estamos dando en ese sentido, cuando hacemos la contratación de personas, ¿sí? O de nuevos funcionarios, pues, o de colaboradores, pues naturalmente tenemos que tener claros esos diferentes aspectos, ¿no? Que vengan capacitados o por el contrario, tener espacios para poder capacitar a esas personas que de una u otra manera llegan quizás sin ese conocimiento, ¿no? Entonces, es contemplar todas esas variables que se pueden dar en relación a esas capacidades, a esas necesidades, ¿sí? Que tienen las empresas para poder competir en ese contexto globalizado y esos recursos que deben de estar a disposición, al servicio de la organización para poder de una u otra manera llevar a cabo o desarrollar de la mejor manera cada una de esas actividades y cada uno de esos procesos, ¿no? Y plantear estrategias de capacitación permanente formación en esos diferentes elementos o aspectos o ámbitos que se van dando en relación a ese mismo contexto de globalización. Y naturalmente, pues lo que les mencionaba, el establecimiento de estrategias de marketing, ¿no? Ese marketing estratégico que es fundamental para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, ¿sí? Digamos que cuando tenemos como esa, ¿cómo lo podríamos mencionar? Tenemos esa contextos de miopía profesional, solamente vamos a entender o podemos pretender que el marketing es solamente un contexto que se da desde la perspectiva de las empresas locales, pero también debemos entender que el marketing también se da desde esa perspectiva global, ¿no? Y son estrategias que están puestas y que son muy similares, ¿sí? Realmente son muy similares en relación a esas configuraciones de estrategias desde lo local hasta a lo global, ¿sí? El asunto es cuestión de perspectiva, ¿no?
Entonces, cómo de una u otra manera se vuelve importante, se vuelve una herramienta transversal para el cumplimiento de los diferentes objetivos que se trace la organización, ¿sí? En relación a abarcar esos nuevos mercados o participar activamente en esos mercados, ¿no? Tenemos diferentes, como lo vemos en la diapositiva, digamos, eh, definiciones del contexto, o bueno, perdón, del área de marketing, y pues allí, de una u otra manera, en relación a la necesidad que tenga cada empresa, cada organización, la orientación que tenga hacia ese mismo marketing, el establecimiento de el grado de importancia que se le dé o el grado de relevancia que tenga dentro de la misma organización, pues se determinará o se contemplará esa mejor definición, ¿no? En relación también a esas experiencias previas, quizás, ¿no? Y demás. ¿Mm? Entonces, cómo la configuración de esos diferentes elementos o variables generarán las características con las cuales vayamos a trabajar o adoptemos esas estrategias de marketing internacional para potencializar cada una de nuestras, digamos, desarrollos organizacionales, ¿no? En ese sentido, digamos que los expertos hablan de que el marketing se configura en tres dimensiones fundamentales. Una que corresponde a una perspectiva filosófica, ¿m? En cómo se piensa, cómo se establece. Está la otra característica, o la otra dimensión, que es la dimensión análisis, y la otra, que es la dimensión acción. Cada una de esas, pues, tiene unas configuraciones muy especiales, específicamente en relación a lo que se pretende hacer, cómo lo piensa hacer y cómo, vuelvo y lo reitero, el grado de relevancia que la organización le dé precisamente a esa actividad, ¿no? Al desarrollo de esa actividad. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la primera dimensión, de esa dimensión filosófica, pues hace referencia a cómo se está viendo el mercado, ¿no? Cómo identificamos esas características del mercado, cuáles van a ser esas diferentes orientaciones que nosotros vamos a tener en relación a esas estrategias para poder participar activamente en ese mercado, ¿no? ¿Mm? Entonces, creo, hemos visto, ¿sí? Hemos visto en las últimas 2 semanas cómo se dan esas configuraciones de estrategia, ¿no? En contexto de internacionalización, quizás, o en contexto desde la perspectiva global, ¿sí? Tendré que atender mercados y generar procesos productivos en relación a esas dos configuraciones, ¿no? Eh, Tener claro, por ejemplo, como lo veíamos hace 8 días, ¿no? Si definitivamente desarrollo una estrategia orientada quizás hacia, no sé, hacia la maquila, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tendré que contratar o, bueno, hacer las respectivas relacionamientos, contratos y cumplir con una serie de condiciones y estrategias orientadas a precisamente encontrar las mejores maquilas o establecer la mejor maquila que se adapte a mi conveniencia, a mis necesidades como organización y pues de ese sentido pues poder desarrollar mi orientación al mercado, ¿no? Entonces, en razón a esos elementos que hemos visto con antelación en otras clases, ¿sí? Pues podemos establecer cuál va a ser esa orientación al mercado, cuáles van a ser esas estrategias con las cuales yo voy a llegar a ese mercado y pues de una u otra manera, establecer la configuración de esos diferentes elementos que a partir de Marketing Mix, ¿sí? De la aplicación de la configuración de estrategias de marketing mix, pues podré potencializar esa dimensión del mercado, ¿no? Bueno, en ese sentido existe otra dimensión, que es la dimensión análisis, con la cual podré identificar claramente cómo voy a llevar a cabo esas diferentes estrategias, ¿no? Entonces, cómo voy a generar o cuáles van a ser como esos factores de producción,
¿sí? O de comercialización. Bueno, dependiendo del tipo de negocio que, sí, o modelo de negocio que tenga establecido, pues, ¿cómo puedo a ver, establecer o determinar de mejor manera esas estrategias, ¿no? Que es lo que les mencionaba, a partir de el establecimiento de ese marketing estratégico, cómo podré determinar cuáles van a ser esos canales de comercialización, ¿no? Contemplar cuáles van a ser los más efectivos, identificar cuáles van a ser realmente los que voy a poder utilizar, cuáles van a ser esas estrategias de promoción, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las características del producto, ¿sí? Orientado hacia qué hacia, sí, no sé, orientarlo hacia estrategias de alta calidad para cobrar caro mi producto o por el contrario, bajas condiciones de calidad y enmarcarme más bien en modelos de producción a escala para poder vender una gran cantidad y generar y cobrar márgenes más pequeños, mínimos, pero pues en relación a esos volúmenes, pues generar crecimiento económico. Bueno, todos esos diferentes aspectos o elementos que hagan parte de esas diferentes estrategias de marketing estratégico que pueda dilucidar o pueda contemplar precisamente para poder identificar las posibles oportunidades que se puedan dar en ese mercado, ¿no? En ese sentido, es importante tener, para poder de una u otra manera llegar a complementar o a tener una fundamentación teórica de esa dimensión análisis. Y lo digo teórico porque pues, estoy haciendo análisis, ¿no? Estoy haciendo análisis. Y para poder llegar a realizar de mejor manera o la configuración o contemplar las diferentes variables que puedan afectar esa dimensión de análisis, pues debo tener claro tres aspectos fundamentales, ¿sí? Necesidad, deseo y demanda. ¿Mm? Que pues quizás a veces en la cotidianidad, en el argot de la cotidianidad, pues tratamos como de confundir esos aspectos y pues realmente encontramos diferencias sustanciales. Entonces allí se vuelve importante como entender claramente esas tres características, ¿sí? La necesidad, el deseo y la demanda como parte de ese establecimiento de esas diferentes estrategias de marketing. Entonces, es importante entender primero qué son las necesidades, ¿no? Y cuando hablamos de esas necesidades, es esa carencia percibida de ciertos elementos. Y en ese sentido, por allá en la década de los 40, un señor eh, de la Escuela del Desarrollo Humanístico, el señor Maslow, estableció una pirámide, ¿sí? Se llama la que se denomina la pirámide de Maslow, en la cual podemos identificar o encontrar una serie de niveles en relación a esas necesidades de las personas, ¿no? Todas esa serie de necesidades que tenemos los seres humanos en relación a esos diferentes aspectos. Y digamos que la base fundamental de esas necesidades son aquellas de carácter fisiológico, en las cuales pues necesitamos comer, respirar, necesitamos descansar, ¿sí? Otras están dadas desde la perspectiva de la seguridad, donde necesitamos tener la certeza de que tenemos un techo donde vivir, ¿sí? Una familia con quien contar, tener la percepción o bueno, tener las características o tener una salud buena, ¿sí? Tener la posibilidad de disfrutar de espacios personales ¿cómo lo podríamos decir? La propiedad privada, quizás, ¿sí? Otra característica dentro de esa pirámide de necesidades está la de afiliación, donde cada uno de nosotros queremos tener necesidad de amistad, de tener afecto, de tener cariño con otras personas y poder de una u otra manera relacionarlos con otras personas, ¿no? Otra, Otro eslabón de esa pirámide es el reconocimiento, donde pues cada uno de nosotros queremos en nuestros diferentes espacios tener un contexto de que nos reconozcan, nos respeten, nos tengan confianza, poder de una u otra manera poder superar dificultades y poder llegar al éxito, ¿sí?
cumplir una serie de aspectos, ya, digamos, ya está en el otro eslabón, que es la autorrealización, en la cual puedo cumplir metas, puedo cumplir una serie de sueños, ¿sí? Esos son los diferentes aspectos en los que podemos contemplar o determinar a través de esa pirámide de Maslow, digamos, ejemplarizar de mejor manera esa serie de necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Absolutamente todos los seres humanos, independientemente de la cultura, del grado de, digamos, de capacidad cognitiva, grado de edad, religión, todos tenemos o todos orientamos nuestros esfuerzos a poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Y Maslow pues las define perfectamente a través de su pirámide, ¿no? De una u otra manera, cómo se van dando y en la medida en que tenemos esos requerimientos o esas como lo dice en la definición, esa carencia percibida, ¿sí? Iremos ir superando cada uno de los diferentes como eslabones de esa pirámide. Pues bueno, digamos que a todos, ¿no? A todos nos pasa, independientemente de nuestras características y condiciones. El otro aspecto son los deseos. ¿Mm? Y eso, digamos que los deseos son las alternativas para poder satisfacer precisamente esas necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, están, pues, las configuraciones en las cuales a partir de el establecimiento ya, digamos que generando integrando los aspectos relacionados en desarrollo organizacional o el desarrollo industrial y estableciendo alternativas, acciones de marketing, pues podemos hacer referencia realmente a la adquisición o a la compra de productos o servicios. ¿Cierto? Realmente en ese sentido es lo que nosotros podemos, digamos, configurarlo relacionándolo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, aunque pues también tenemos otra serie de deseos, ¿no? Deseos de realización, precisamente mirándolo desde la perspectiva de la, de la, de la pirámide de Maslow, ¿no? Pero pues configurándolo en nuestro tema, pues realmente es desde esa perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de los deseos de las personas desde la perspectiva del marketing, es porque pues finalmente desean adquirir productos o servicios con ciertas características, diferenciaciones, bueno, ya dependiendo de una serie de elementos que rodean la condición de esos deseos, ¿no? Y ya vamos para allá. Esos diferentes elementos que rodean a esos deseos y que pues finalmente generan aspectos en relación a esa capacidad, ¿no? A esa capacidad de demandar, es decir, la capacidad de compra que tengan las personas, ese poder adquisitivo para poder de una u otra manera poder cumplir la satisfacción de esos deseos, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se pueda dar, generará, la persona puede desear tener un carro, ¿no? Y pues el tipo de carro y las características del carro ya dependerán de la capacidad que tenga para poder pagar o el carro popular, ¿sí? Un carro popular, o poder pagar el carro de alta gama con última tecnología, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya se configuran otra serie de elementos dispuestos dentro de esos diferentes ambientes del mismo marketing, precisamente para poder de una u otra manera generar o hacer que las organizaciones, las empresas, innoven, desarrollen productos y servicios que estén a la altura de las necesidades de esos deseos que de una u otra manera se encuentran allá puestos en el mercado, en razón a, pues, satisfacer una serie de necesidades, ¿vale? Entonces, ya comenzamos a entender y a relacionar cada uno de esos diferentes elementos o esos aspectos en relación a esas dimensiones, ¿no? Derivadas de la dimensión, bueno, aspectos derivados de la dimensión análisis, ¿sí? En la manera en que evaluamos
¿sí? Caracterizamos, entendemos cada uno de esos diferentes aspectos, ¿sí? Entender qué es lo que quieren las personas, cuáles son esa serie de necesidades, cuáles son esos deseos y cuáles son esas demandas que están puestas allí en la configuración de esos diferentes mercados, nichos o segmentos, bueno, como lo está, cómo lo podamos identificar dentro de ese análisis que hagamos dentro al interior de las organizaciones. Bueno, no, en ese análisis de mercado, ¿no? En ese análisis de marketing específicamente, ¿no? Entonces, entenderlo desde esas diferentes perspectivas es muy importante para poder orientar estrategias que se adapten a ese concepto de globalización y de negocios internacionales, ¿no? Eh, Claramente, esto también lo hemos hablado, bueno, no lo recuerdo bien en qué grado de profundidad, pero sí hemos hablado claramente de cómo de una u otra manera las organizaciones al momento de evaluar cada uno de esos diferentes variables debe contemplar también algunos aspectos relacionados a esa estrategia que hará que se cumplan cada uno de esos diferentes objetivos, ¿no? Evaluar permanentemente esa estrategia, hacer un análisis permanente también de esa estrategia y configurar esa estrategia en relación a esa realidad que tiene la organización, ¿no? Para eso, pues existe una serie de herramientas que ayudan a los gerentes, a los responsables o a esos estrategas a cumplir claramente y a sintonizarse con la realidad de la empresa y orientar elementos para precisamente cumplir con esas expectativas que se tienen puestas dentro de esa caracterización de esas estrategias. Y naturalmente, pues digamos que aquí los expertos nos hacen referencia a, pues que debemos tener una serie de elementos o de características muy especiales dentro de esas estrategias. Dentro de esas están tener una misión única, ¿no? Acuérdense que como parte de la configuración, del establecimiento, de las estrategias de las empresas están la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las políticas, ¿sí? Y de una u otra manera, esa configuración de esos elementos son los que nos ayudarán a llegar o a entender cuáles son los propósitos de la empresa, dentro de cuánto tiempo pretendemos llegar a cumplirlos, eh, cuáles serán los elementos que tendremos que evaluar permanentemente precisamente para poder estar cumpliendo con esos objetivos, ¿cierto? Y al evaluar o al orientar una misión, ¿sí? Que se ajuste en relación a lo que queremos ser, ¿sí? A al mercado en el cual nosotros nos encontramos desempeñándonos, ¿sí? A las capacidades que tengamos dentro de la organización. Y cuando hablamos de esas capacidades, estamos hablando de de cómo se potencializan los recursos, ¿no? El talento humano, el recurso financiero, ¿sí? El recurso tecnológico, las instalaciones, bueno, qué sé yo, todos esos elementos que hacen parte fundamental para que se puedan llevar a cabo los diferentes procesos de la organización, ¿no? Como también de una u otra manera entender claramente esos competidores, ¿no? Cómo se dan, ¿no? Ya creo que ese contexto de globalización ya lo entendimos, ¿sí? Y ya lo tenemos claro, ¿no? Que si yo estoy pensando desde mi perspectiva en desarrollar una estrategia orientada hacia lo local, igual debo entender que estoy compitiendo en un mundo globalizado, ¿no? Porque podrán llegar productos importados, competidores de otros países, y en ese contexto me encuentro ya en una perspectiva de globalización. Por lo tanto, se hace importante entender eso, ¿sí? Que, ¿cuáles son esas probabilidades de que lleguen nuevos competidores, que desarrollen nuevas estrategias orientadas bueno, a mejorar claramente la experiencia del cliente y que pues de una u otra manera me puedan sacar de ese segmento? Cómo, si son nacionales, si son internacionales y cuáles son esas diferentes perspectivas que tienen en relación a a la configuración o cómo ven la competencia, esos, ese mercado, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Si puede ser un mercado temporal o es un mercado a largo plazo.
¿sí? Cómo son esas dinámicas, cuál es, cuál es el futuro de ese mercado, ¿no? Entenderlo claramente. Entonces, y lo digo porque pues finalmente hemos puesto en algunas clases de este curso ejemplos significativos respecto a a esas variaciones del mercado, ¿no? Entonces, existía un mercado de CDs, pues que ya no existe claramente. Existía un mercado de cámaras fotográficas, que ya no existe, ¿cierto? Pero que en su momento eran mercados muy fuertes, generadores de miles de millones de dólares en utilidades, ¿sí? Y que muchas organizaciones competían en desarrollo tecnológico, en incorporación de nuevas tecnologías, de innovación, para poder satisfacer las necesidades de esos mercados que estaban ahí y que hoy claramente ya no existen, ¿cierto? Entonces es supremamente importante conocer claramente cuál va a ser la dinámica del mercado, ¿sí? De ese mercado en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos de crecimiento, de innovación, de factores que de una u otra manera harán que quizás de pronto el mercado evolucione, ¿sí? Se transforme, ¿sí? O que tenga dinámicas de demanda diferentes, derivadas de otras variables, ¿sí? Variables que es su obligación conocer en relación a ese mercado. Siempre coloco como una variable, digamos, la dinámica del valor del precio del dólar, pero pues pueden existir otra serie de variables, ¿no? Esas dinámicas de incorporación de tecnologías, sustitutos, bueno, qué sé yo. Cada mercado tendrá ahí sus diferentes aspectos y variables que lo dinamizarán, que generarán barreras, que lo potencializarán, ¿sí? Y pues de una u otra manera también cómo a partir de la configuración del establecimiento de esos diferentes elementos o esos diferentes aspectos, pues se hará importante conocer cada una de las características del negocio, ¿cierto? En el cual nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Esa es como la obligación de todo gerente, conocer claramente los diferentes subsistemas de su empresa, ¿sí? Las interrelaciones que se dan con con ese exterior, ¿sí? Con otras organizaciones, con los diferentes stakeholders, cuáles son esas dinámicas de crecimiento que se pueden dar, ¿sí? Ese establecimiento, cuáles son, definir claramente esos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Es decir, entender claramente cada una de las funciones de su negocio para poder de una u otra manera hacerse un mapa mental, ¿sí? O un mapa estratégico de la organización y poder de una u otra manera ir cumpliendo con cada uno de esos objetivos precisamente que se están planteando o que se han planteado dentro de ese mapa estratégico, ¿sí? La otra dimensión es la dimensión acción, ¿sí? En la cual pues es específicamente palabras más, palabras menos, la aplicación o puesta en marcha de ese marketing operativo. ¿Mm? A partir de la... acuérdense que hemos ya hecho unos análisis de marketing mix, ¿sí? De cuáles serían esas diferentes estrategias y cómo de una u otra manera podría potencializar cada una de esas diferentes variables o dinamizarlos para poder competir en ese mercado, ¿no? Entonces, tener claramente identificadas las características del producto, sus valores diferenciados o valor agregado, tener claramente identificadas las dinámicas de precio que se puedan dar, si es un producto estacionario o si es un producto permanente. Bueno, allí tener claramente identificadas esas estrategias de precio, los canales de comercialización, ¿sí? Cuáles van a ser esos canales que yo voy a utilizar, cuáles van a ser los sistemas logísticos o cadena de abastecimiento que me van a potencializar o me van a soportar esa estrategia de, de comercialización, ¿cierto? La estrategia de publicidad, ¿sí? O de comunicación, cómo lo voy a hacer, de qué manera, cuál es el presupuesto que tengo destinado para eso,
quiénes van a ser los responsables, por cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el alcance de esas estrategias de comunicación? Bueno, tener claramente identificados esos diferentes elementos para pues finalmente ejecutarlo, ¿no? Llevarlos a cabo a partir de ese marketing operativo, ¿no? Llevarlo y pues sacarle pues el mejor provecho a esas diferentes dinámicas en las que la organización se pueda ver dinamizada, ¿sí? Es claro que para las organizaciones eh, la configuración del marketing debe estar orientado a generarle creación de valor al cliente, ¿cierto? Esa es la razón de ser de las organizaciones, ¿no? Conocer, por eso hablamos de conocer el mercado. Y cuando hablamos de conocer el mercado, claramente, indiscutiblemente, lo primero que tenemos que conocer es al cliente. ¿Mm? ¿Cuáles son esas dinámicas? Ya creo que lo hemos hablado acá. ¿Qué quiere, cómo lo compra, dónde lo compra, cuándo lo compra, para qué lo compra, dónde lo compra, ¿sí? ¿Dónde lo utiliza, para qué lo utiliza? ¿Sí? Esa serie de preguntas y de cuestionamientos que me permiten identificar al cliente, al buyer persona, ¿sí? Tenerlo claramente identificado, poder saber, y cuando hablo de ese cliente claramente identificado, es poder hacer una descripción como de ese avatar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el cual yo puedo decir que es una persona, hombre o mujer, entre los 25 y 35 años, con unos ingresos de tanto aproximadamente, con una calidad de vida bajo estas condiciones y características, persona sola o padre de familia o ejecutivo, ¿sí? O estudiante o con una condición de educación de tal característica. Bueno, todos esos aspectos con los cuales yo pueda identificar claramente y que pueda definir eh, realmente quién es mi cliente, ¿no? El que consume, ¿no? El que consume mi producto, ¿sí? Eso es supremamente importante. Eso se vuelve correcto, Mauricio, hacer una muy buena segmentación de esas características y de ese cliente, ¿sí? Tenerlo claramente identificado. Y en ese sentido, para poder entender esa configuración de valor de lo que, de mi cliente, ¿sí? Y poder crear valor para el cliente, ¿sí? ¿Sí? Primero, ojo, por eso lo tenemos, Ballet nos muestra como dos divisiones importantes, ¿sí? Y creo que lo entendamos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, nuestro segmento verde, donde le creamos valor al cliente y generamos relaciones con ese cliente, ¿sí? Y la otra, en amarillo, que es la de captar el valor del cliente, ¿sí? Lograr que se quede con nosotros, ¿sí? Que realmente, a pesar de ciertas situaciones que se puedan dar, el cliente siempre esté con nosotros. Pero para que eso suceda, es importante crearle valor y establecer esas relaciones de la mejor manera, ¿no? Entonces, dinamizarlo y hacer que se quede pegadito con nosotros. Y en ese sentido, pues digamos que se establecen una serie de fases o pasos o elementos o aspectos orientados en, digamos, en todo lo que hemos dicho a lo largo de este curso, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, el primer elemento fundamental es poder entender el mercado y esas necesidades de demanda que tienen los clientes, ¿sí? El otro elemento o la otra gran vertiente es poder diseñar estrategias de marketing impulsadas ¿a qué? Hacia el cliente, ¿sí? Elaborar el programa de marketing hacia el cliente, que le entregue valor al cliente. Y pues a partir de estos elementos poder desarrollar esas relaciones que satisfagan esas necesidades, esa necesidad que tiene la empresa con el cliente, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Y en ese sentido, pues poder de una u otra manera generar o capturar ese valor de cliente para pues generarle ¿qué? Utilidades a la empresa, ¿sí? Y cada uno de estos diferentes pilares con los cuales se puede de una u otra manera generar o establecer esa relación de proceso de creación de valor, pues empieza a partir de la investigación del mercado, ¿no? Si yo no empiezo con, si yo no identifico claramente el mercado, no podré tener
la configuración del establecimiento de esos diferentes pilares ahí orientados hacia esa estrategia, ¿no? Hacia esa creación de valor con el cliente. ¿No? Y a partir de esa investigación de mercados, pues tener una información fidedigna, limpia, oportuna, pertinente, que de una u otra manera me va a generar estrategia o que vamos a orientar con esa información, vamos a poder orientar estrategias de marketing a la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Y ahí es donde entra lo que nos mencionaba, lo que nos escribió hace un momento Mauricio, ¿sí? La segmentación. ¿Mm? A partir del diseño de esas estrategias, poder segmentar y atender de mejor manera a esos clientes, porque ya los tengo conocidos, ya los tengo identificados, ¿sí? Ya tengo claramente establecidas esas diferentes estrategias y poder generarle una propuesta de valor que de una u otra manera le va a generar satisfacción a ese cliente, ¿no? ¿Sí? A partir del establecimiento de productos y servicios que generan, digamos, que de la perspectiva de valoración que pueda llegar a tener el cliente, pues entonces le pueda generar, eh, digamos, eh, la satisfacción tanto en las necesidades, en sus deseos y en sus demandas, ¿cierto? Generar canales de comercialización apropiados y adecuados para la satisfacción de esas demandas de sus clientes y promocionar adecuadamente esas propuestas de valor, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá, en este espacio, en este pilar, que es elaboración del marketing, es a partir del marketing estratégico que podemos lograr esa entrega de valor, ¿cierto? ¿Mm? Y de otro lado, administrar pues claramente esas relaciones con el cliente. Por eso se hace muy importante incorporar tecnología o tener tecnología que me permita administrar la información, ¿sí? De esos clientes, ¿sí? Tener canales de comunicación efectivos, pertinentes para poder entender cuáles son esas diferentes demandas que tiene. Tener, además de que esos canales de comunicación deben ir en doble vía, ¿no? Uno, para yo poder conocer qué es lo que necesita, qué es lo que quiere el cliente, y otra, yo poder hacer que el cliente acceda a esa información que yo le quiero comunicar, que yo le quiero transmitir, ¿cierto? En relación a pues obviamente la oferta de valor que yo le puedo entregar como organización, como empresa, ¿sí? Y pues una vez construidos esos diferentes aspectos, perdón, porque se me está... eh, eh, bueno, y aquí es algo que hay que tener presente, ¿no? Acuérdense que la organización tiene clientes internos, clientes externos, ¿cierto? Y adicionalmente, pues otros grupos de interés a los cuales también pues afecta o con los cuales tiene relación, no es que afecte, sino que tiene relación, ¿sí? O los llamados stakeholders. Entonces, en ese sentido, a partir de esas estrategias de comunicación, ¿sí? Podemos establecer, digamos, un mejor vínculo con los diferentes actores con los cuales estemos teniendo relación, ¿cierto? Que en este caso, pues sería nuestro cliente externo, que es el que nos genera utilidades, es el que compra nuestros productos, nuestros servicios, y pues finalmente, al tener esos clientes satisfechos, pues nos van a pedir, nos va a poder permitir mejorarle sus necesidades, sus deseos y sus demandas, y pues de una u otra manera generar un crecimiento dentro del mercado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿sí? En ese sentido, aquí Valet nos habla del proceso de marketing para crear valor. Este es el modelo para generar estrategia de marketing. ¿Listo? Entonces, tenerlo ahí presente, claro, y todo comienza a partir de una correcta investigación de mercado. Esa es la razón de ser, ese es el elemento fundamental con el cual las organizaciones, bien sea desde una perspectiva local o una perspectiva internacional o una perspectiva global, van a competir, ¿cierto?
Y este es el ejercicio fundamental, esta es la razón de ser. Para esto le pagan a los estrategas de las organizaciones, de las diferentes organizaciones, para poder cumplir con esos diferentes objetivos. Alejandro, escuchamos. Profesor, una pregunta. ¿Esto es lo mismo que decir que el objetivo específico, cuando ya se hace el análisis y que se va a tratar es ya el objetivo específico o el cliente específico? ¿Es igual a lo que usted nos está diciendo, pero con otro nombre? Cuando hablamos del objetivo específico, digamos que ahí hay una serie de variaciones, ¿sí? Aquí, digamos que mm, eh, cuando hablamos, aquí estamos haciendo referencia precisamente a esa configuración de la relación, ¿sí? Entre las relaciones y captar, crear relaciones, como lo tenemos escrito en la parte inferior, crear relaciones, ¿sí? Darle valor al cliente a partir de estas diferentes estrategias y poderle crear y poder captar esa relación del cliente. ¿Mm? Eh, Cuando hablamos de esos objetivos específicos, podemos tener diferentes ítems y algunos de esos podrían llegarse a considerar algunos, algunos de esos objetivos específicos podrían llegar a ser algunos de estos que están plasmados. Pero realmente esta es como la configuración de esa estrategia general que orientará a la consecución de los objetivos de la organización, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vuelvo y te lo digo, alguno de estos elementos puede llegar a ser un objetivo específico. ¿Mm? No sé, tener una estrategia de marketing estratégico eficiente, ¿sí? O eficaz para el cumplimiento del establecimiento del mercado, que sería, digamos, este pilar, ¿cierto? Otro objetivo específico podría ser crear relaciones sólidas con nuestros clientes para construir oferta de valor eh, permanente. Ese es un objetivo específico. Pero este, digamos que es como la configuración, ¿no? Sí, no sé si te estoy contestando lo que me estás preguntando. Sí, profesor, ya le entendí. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, bueno, entonces, bueno, entonces lo que les decía, por esto es que van a pagar, ¿cierto? Por desarrollar este mapa, ¿sí? Por realizar esta configuración de este proceso adecuadamente, obviamente, nos van a pagar por eso. Bueno, otros expertos también hablan de esos factores que influyen sí, que influyen precisamente en el desarrollo de la globalización. ¿Mm? Y pues algunos hablan de como de 20, otros hacen referencia como a 50. Bueno, el hecho es que aquí Bernal, digamos que nos resume todo eso en 7, ¿cierto? 7 factores. Y en ese sentido, pues digamos que el primero con el cual se inicia ese conteo es con el aumento de tecnología y naturalmente. Entonces volvemos otra vez a lo que estaba mencionando hace algún momento. Nosotros estamos en un contexto a lo cual nos hemos denominado, autodenominado la sociedad del conocimiento. ¿Mm? Y a partir de esa configuración de sociedad del conocimiento, pues eso ha implicado que se hayan, digamos, eh, determinado una serie de configuraciones en la forma en que esta sociedad actual, ha ido evolucionando, ¿no? Y pues naturalmente tenemos que entenderlo porque pues se ha dado un número creciente de desarrollos tecnológicos, de desarrollos en investigación, en tecnología, ¿sí? Y que pues de una u otra manera, a pasos agigantados, nos hemos colocado como especie en unos contextos que pues finalmente de pronto ni los más, más futuristas pensaban que íbamos a llegar en la forma en que hemos llegado, ¿cierto? De igual manera, pues para darle una configuración, pues digamos, autodenominado en un contexto de revolución 4.0, bajo una serie de características configuradas o soportadas específicamente en esto.
en la utilización de tecnologías, ¿sí? Entonces, para ese sentido, para esas diferentes series de necesidades que se dan, ¿sí? Y demandas en el mismo mercado, pues se comienzan a generar nuevas áreas de conocimiento, nuevos modelos de negocio. Creo que eso ya es como seguir yo bien, ya creo que eso ya lo tenemos claramente identificado, ¿no? También este segundo punto, cómo de una u otra manera se ha dado esa configuración de nuevos espacios o nuevas formas de poder hacer negocios con otros países, ¿no? Mencionábamos que hace 40 años atrás era supremamente complejo hacer un proceso de importación o de exportación de productos, todas las diferentes procesos que se llevaban y lo complicados y demorados que eran, ¿no? Hoy en día, ya a partir de la configuración de esos tratados o acuerdos de libre comercio, acuerdos bilaterales, acuerdos comerciales, acuerdos financieros, bueno, toda esa serie de acuerdos que derivados precisamente de esa globalización nos han generado esa posibilidad de que sea mucho más fácil, sea mucho más ágil, ¿no? Y se puedan dar de mejor manera esas actividades comerciales transfronterizos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, digamos que se ha dado como un avance supremamente importante, eh, pero pues vuelve y pues espera, obviamente, que sea mucho más diligente en las próximas décadas, ¿no? Es decir, realmente podríamos pensar que los negocios van a ser como trasladarme de Bogotá a, no sé, a Girardot, quizás por decir algo, de Bogotá a Medellín, eh, y poder transportar la carga sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Yo creo que así más o menos es lo que va a pasar, pero a nivel global, ¿no? Poder obviamente cumpliendo una serie de normativas, de legislaciones, de directrices jurídicas y bueno, en relación, pero va a ser mucho más fácil, ¿no? No va a generar tanta complicación y poder hacer negocios va a ser mucho más fácil, ¿no? Creo que ese va a ser como el futuro de lo que se espera en relación a ese aspecto. Claramente hemos hablado de los organismos internacionales que apoyan, que propenden, que fortalecen, que estudian, que indagan y que participan activamente en el desarrollo del comercio internacional, ¿no? Eso ya lo hemos, creo que lo hemos hablado perfectamente. Y cuál es el grado de injerencia que tienen dentro del establecimiento y el desarrollo del comercio internacional y claramente dentro de ese contexto de la globalización, ¿no? Hemos hablado también de cómo, eh, si ustedes recuerdan, cuando dimos nuestras primeras clases, hablábamos de esa relación dentro de las estrategias de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Cómo se daba esa vinculación y cuáles eran los grados de injerencia que tenían esos diferentes actores dentro del desarrollo del mercado, ¿no? La capacidad de negociación que podían llegar a tener, eh, em, la capacidad de negociación que tenían los proveedores, ¿sí? La capacidad de negociación que puede llegar a tener la competencia, ¿sí? Los nuevos proveedores, los nuevos insumos y pues naturalmente el consumidor, ¿sí? El cliente es el que finalmente genera un alto grado de impacto en el desarrollo o en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las diferentes empresas, de las diferentes organizaciones. Y pues naturalmente estar configurados dentro de esa sociedad de la información, tener Internet como aliado estratégico o como, bueno, no como aliado estratégico, sino tener al Internet como parte de nuestra cotidianidad, pues nos permite o hace que como consumidores estemos un poco más al tanto y conozcamos mucho más de lo que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces nos vuelve un poco más ¿cómo se dice? Exigentes, quizás de pronto en ese sentido, ¿sí? Y eso pues de una u otra manera también obliga a que las organizaciones se pongan en sintonía en relación a esas necesidades y esos deseos y demandas que tienen los consumidores. ¿Mm?
Pues no, obviamente la competencia global, eso creo que ya quedó más que claro, ¿sí? Ya lo podemos identificar claramente. Aquí un tema que es supremamente importante y que quizás se convierte en, ¿cómo lo podemos denominar? En un aspecto muy dinámico que ocurre dentro de los diferentes países, ¿no? Entonces, esas, digamos, situaciones y condicionamientos que se dan en relación a esas dinámicas políticas. Eh, eh, es muy difícil a veces, digamos que si bien es cierto, existen empresas, organizaciones dedicadas a, digamos, tratar de evaluar diferentes aspectos o diferentes elementos en relación a esas dinámicas, precisamente políticas en las diferentes regiones, ¿sí? A veces es muy difícil de pronto determinar o clarificar de mejor manera todas esas configuraciones, ¿no? Vemos cómo, eh, por ejemplo, miramos en el caso de Estados Unidos, cómo salió el señor Trump y llegó el señor Biden y se han dado una serie de configuraciones totalmente opuestas en cuestiones de algunos aspectos relacionados con política, ¿no? Y más en esa política internacional, ¿no? Entonces, cómo se dan, digamos, esas dinámicas, ¿no? Y eso de una u otra manera, pues también dinamiza los mercados o por el contrario los pone en una serie de situaciones quizás de pronto difíciles y a superar esa serie de barreras que se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, ¿cómo de una u otra manera todas esas condiciones afectan la realización de los negocios, ¿no? Y pues naturalmente el mundo a partir de ese contexto eh, o percepción de globalización, pues de una u otra manera participa activamente, los países participan activamente en el desarrollo de esos cumplimientos y creo que, yo no sé, no, yo creo que no exista en este momento un país que esté fuera de ese contexto de globalización, ¿cierto? Los países más pobres, los países que por alguna otra o alguna situación han sido objeto de, digamos, eh, que han tenido algún tipo de recelo dentro del desarrollo económico globalizado, hoy en día lo están llevando a cabo, ¿cierto? Entienden esa condición, ¿sí? Y quieren participar activamente dentro de ese crecimiento. O sea, todos quieren parte de ese pastel, ¿no? Quieren participar en ese contexto de globalización. Y pues claro, obvio, digamos que pues se dan, digamos, si bien es cierto, pues no hay un modelo económico perfecto, o por lo menos hasta ahora no se conoce, ¿no? Pero sí, digamos, se dan la conceptualización de esa globalización, ¿cierto? Entenderlo, participar activamente de esas diferentes dinámicas que se puedan dar en ese contexto de globalización, pues genera crecimiento, desarrollo, ¿cierto? A partir de esos dos momentos, de esas dos preceptos teóricos con los cuales hemos estado hablando a lo largo de este curso, ¿no? La teoría de los negocios internacionales y la teoría del bienestar. Entonces, pues finalmente participar activamente dentro de esos contextos de globalización le genera a las organizaciones y a las sociedades, a las economías, eh, pues crecimientos, ¿no? ¿Cierto? Y de una u otra manera, desarrollo y evolución y mejores quizás condiciones de vida, características o ponemos perspectivas para que eso pueda llegar a darse, ¿no? Entonces, vuelvo y lo digo, cada uno de esos diferentes países o economías o empresas o personas querrán participar activamente en ese proceso, ¿no? Y estar ahí para poder captar o capturar algo de ese pedazo de pastel que hace parte de esa economía, ¿no? Creo que en esta tabla ya la habíamos visto, ¿sí? En las primeras clases, en relación a cuáles son esos diferentes elementos o factores que se deben tener en cuenta o que se interrelacionan
permanentemente en esas características de negocios internacionales, ¿no? Entonces, cómo a partir de las organizaciones, las empresas, a partir del establecimiento de esas diferentes estrategias, ya sea por derivadas de expansión de ventas, de crecimiento, bueno, diferentes objetivos que se tracen las organizaciones para el cumplimiento de esas diferentes estrategias, pues pensarán en la internacionalización, y tendrán que evaluar esos diferentes factores de riesgo, ¿sí? O factores que afectan el desarrollo de esos negocios internacionales, entendiéndolos desde sus diferentes dinámicas, entendiéndolos desde sus diferentes condicionales, bueno, diferentes elementos que harán que fluctúen o generarán una sensación o percepción de, de beneficio, de volatilidad, de posible riesgo asumido o no asumido. Bueno, todos esos aspectos que de una u otra manera generarán la posibilidad de establecer esas posibles negociaciones, ¿cierto? Entender claramente cada una de esas ventajas o esos factores competitivos, ¿sí? Sus ventajas competitivas, ventajas comparativas, ventajas naturales y que lograrán bueno, para el estratega de una u otra manera configurar si es viable o no el establecimiento de actividades comerciales con otras regiones, ¿no? A partir de modos, funciones y alternativas, ¿no? Diferentes medios, entonces, con estrategias de marketing, diferentes modelos de negocios, ¿sí? Optimizaciones de procesos, mejora, incorporación de tecnologías, bueno, todos esos diferentes aspectos que están allí propuestos en estos diferentes factores que hacen parte integral, fundamental de los negocios internacionales. ¿No? Para entender un poquitico esa configuración, ¿sí? Y todo lo que hemos mencionado hasta el momento, vamos a ver un video, ¿sí? Un video que pues nos pone en contextualización de esos elementos que son fundamentales para el cumplimiento de esa prospectiva cuando se está pensando en llevar a cabo procesos de internacionalización. Entonces, veamos. Hola, hoy en día se oye mucho hablar de los mercados globales. La buena noticia es que la publicidad digital permite a cualquier empresa ir más allá de sus fronteras para buscar nuevos clientes fácilmente. Vamos a repasar las oportunidades que ofrece el marketing internacional. Para ello, aprenderemos a evaluar la idoneidad de los mercados internacionales para tu producto y a entender cuestiones prácticas y culturales para las cuales debes estar preparado. Ahora, escuchemos lo que nos tiene que contar Rodolfo Corcuera de Aliada. Quiero que el impacto que tengamos en las aliadas sea un impacto profundo, sea un impacto que realmente les cambie la vida a ellas y a sus familias. Y ahorita estamos muy enfocados en las mujeres que trabajan aquí en la Ciudad de México. Estamos en una etapa de expansión, ahora sí que ya entendimos el mercado mexicano, vemos que hay muchas búsquedas en Monterrey de aliada, entonces ya sabemos que nos están buscando en Monterrey y abrimos el mes que entra. Si yo me hubiera expandido a Monterrey hace 6 meses, me hubiera costado carísimo. No había un público esperándome. Ahorita que yo ya sé, gracias a Google, que la gente googlea aliada en Monterrey, sé que les urge que llegue. Entonces mi costo por clic va a ser menor y así pues mi lifetime value de mis clientes pues va a ser muchísimo mayor porque ya saben más o menos lo que estamos nosotros ofreciendo. Supongamos que tienes una tienda de discos vintage muy popular, en la que tu equipamiento de primer nivel y tu experiencia te han ayudado a destacar y atraer a clientes exclusivos. El negocio va bien, pero quieres llegar a más clientes de este tipo. Le has echado un ojo a algunos mercados fuera de tus fronteras y crees que puede ser buena idea vender tus productos en otros países de Latinoamérica e incluso más allá. Entonces, ¿por dónde empiezas? En primer lugar, necesitas información sobre el mercado objetivo en el que quieres penetrar y debes averiguar cuál es la mejor manera de llegar a él. Por ejemplo, en el caso de la publicidad digital, es importante observar el tráfico de búsquedas, la competencia y los precios. Esta información te permitirá tener una idea clara de tus mercados potenciales y podrás saber dónde serán bien recibidos tus productos. Puedes usar informes de tendencias de búsquedas, datos geográficos de tu analítica web y herramientas de análisis de marketing. Estas te ayudarán a determinar en qué mercados deberías empezar a expandir tu negocio. Una vez que sepas dónde quieres ir, puede que necesites superar la barrera del idioma.
¿Cómo puedes vender y comunicarte con los clientes sin que se pierda nada entre líneas? Es posible que debas traducir y localizar el contenido de tu web. Los servicios de traducción automática no ofrecen una precisión del 100%, así que es una buena idea contar con un nativo para confirmar que el contenido esté bien escrito. Además, nuevos clientes de diferentes culturas también querrán comunicarse contigo, por lo que debes contar desde el principio con un plan que te permita abordar estas necesidades que puedan surgir. A continuación, piensa en la infraestructura y logística que necesitarás para poder expandirte a mercados internacionales. Y no debes olvidar cuestiones como el empaquetado, productos frágiles, el IVA y cualquier cuestión legal o normativa. Una vez resuelto todo esto, es el momento de buscar las soluciones de comercio electrónico y pago online. Aunque muchos sistemas de comercio electrónico permiten realizar transacciones multinacionales, tendrás que personalizar las opciones de pago y realizar otros ajustes. Veremos esto con más detalle en otro video. Incluso, aunque utilices sistemas de comercio electrónico internacional, hay algo que debes de tener previsto con anticipación. ¿Cómo harás llegar los productos a tus nuevos clientes internacionales? ¿Qué necesitas para enviar los pedidos? ¿Qué ocurre en caso de devolución? ¿Y has pensado en la atención al cliente y el servicio técnico? La posibilidad de promocionarte a nuevos clientes en mercados internacionales es algo emocionante que puede permitirte expandir tu negocio de una forma espectacular. Por lo que resulta importante elaborar tu plan con antelación y preparar el terreno si quieres tener éxito. ¿Quieres saber todo lo necesario sobre la expansión internacional? En los siguientes videos te contaremos cómo debes estudiar el mercado de tus productos en otros países y ver su viabilidad. Luego, te ayudaremos con la traducción y la localización, así como a saber qué infraestructura y tipo de asistencia necesitas. Por último, aprenderás a adaptar los procesos de comercio electrónico y envío a un mercado internacional. Así que no te despistes y podrías tener éxito en tu nuevo negocio en camino para el éxito en nuevos mercados. Bueno, entonces, digamos que con el video, con este video, cerramos como de mejor manera un resumen, ¿no? Es el resumen de todo lo que hemos visto en la clase en relación al tema de esa internacionalización, ¿no? Y cómo de una u otra manera, a partir de estas herramientas nuevas tecnológicas, pues nos van a facilitar el desarrollo de esos diferentes estudios de mercado, ¿no? Y de viabilidad. Entonces, es supremamente importante, ¿no? Digamos, entender el alcance que puede darnos la tecnología y, bueno, cómo nos potencializa, ¿cierto? Y nos da criterios suficientes para poder determinar si existen posibilidades de desarrollar estrategias en esos mercados internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues algunos expertos, vuelvo y lo reitero, hay diferentes perspectivas, diferentes escuelas de pensamiento en relación a la generación de esos diferentes emprendimientos. Hoy en día, muchos, digamos que a partir de la teoría del emprendimiento, muchos expertos hacen referencia o hacen énfasis de que las empresas ya deben estar pensando en mercado internacional, ¿no? O sea, en internacionalizarse. No solamente atender el mercado local, sino también en internacionalizarse. Otros, por el contrario, son, digamos, más, no ven el concepto del emprendimiento tan, digamos, desde esa perspectiva, ¿sí? Tan amplio, lo ven más desde la perspectiva local, ¿no? Hay que aprender. Todo emprendimiento de una u otra manera generará un proceso de aprendizaje, se cometerán errores, se tendrán aciertos, otros llegarán por razones de casualidad, quizás, ¿sí? Y en ese sentido, en la medida en que se van abordando y se van teniendo, se van alimentando esos diferentes tipos de estrategias, perdóneme, se irán alimentando esos diferentes tipos de conocimiento en razón a esas experiencias que se van teniendo, pues de una u otra manera se podrá en el futuro próximo ir pensando en contexto de internacionalización.
Pero pues bueno, eso depende, ¿no? Eso depende del tipo de mercado, de la actividad que se esté llevando a cabo en la organización, el tipo de modelo de negocio y demás. ¿No? En ese sentido, pues bueno, eh, pues para esa es, digamos, la condición de conocer, de educarnos, ¿no? Conocer esas diferentes perspectivas, esas diferentes teorías, para pues de una u otra manera en relación a eso, adaptarnos o acomodarnos a la que mejor nos resulte y pues llevar a cabo nuestras estrategias. Bueno, muchachos, eso digamos que ha sido eh, en este sentido, por la noche de hoy, eso pues ha sido todo. Agradecerles a todos ustedes por su participación y pues nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias y una feliz noche. Que descansen. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta pronto.